especial que tiene que ver precisamente con el derecho penal y para eso hemos invitado a un experto en derecho penal, el doctor Mauricio Uribe Ruiz. Es abogado penalista, magíster en derecho penal y también docente universitario en el área de penal. Qué gusto saludarlo, doctor Mauricio Uribe. Pues primero que todo, muchísimas gracias a todos por invitarme, por darme la bienvenida, por estar en su casa, siempre que pueda con el mayor de los gustos y pues cualquier duda que haya o en lo que les pueda colaborar, para eso es que estamos. Y de nuevo reitero mi agradecimiento y la confianza que me tienen por estar acá. Los televidentes están, digamos, muy familiarizados con el derecho penal, precisamente porque es tal vez una de las áreas del derecho más mediática, ¿no? Prácticamente las noticias que nosotros observamos todos los días, de una u otra manera están conectadas a veces con el derecho penal. Eso es muy verdad. ¿Qué pasa? Incluso hay muchas teorías que dicen que el derecho penal es esta rama que une todos los demás aspectos de la sociedad. Muchas veces nosotros creemos que es que el derecho penal solo está para esas personas lejanas que pueden llegar a querer cometer delitos y afectar a los demás, pero no nos damos cuenta que muchas veces en nuestro trabajo, en nuestras acciones diarias, nosotros podemos afectar a los demás. O también, muchas veces en negocios privados o en muchos ámbitos nos afectan a nosotros y nosotros creemos que el derecho penal no nos protege. Y ese es un error. Realmente el derecho penal está ahí es para proteger a las personas de la sociedad. Imaginémonos el derecho penal como esa rama que está para decir, mira, hay cosas que se permiten y hay otras cosas que si permitimos, la sociedad se acaba. Y ahí es cuando el derecho penal entra, para poder nosotros seguir viviendo en una sociedad que se adecue a las normas y que respete la integridad y los derechos fundamentales pues, de todos sus ciudadanos. Y en una sociedad como la nuestra, donde hay indudablemente crisis de valores, hay personas que les gusta estar al borde del derecho penal, al borde. No, entonces eso hace que sea muy curioso, ¿no? Es muy interesante, sobre todo, por ejemplo, pues, sin llegar a pronunciar nombres y demás. Tenemos un caso de un empresario que él se ha lucrado y se ha hecho millonario estafando a personas por medio de contratos civiles y consigue pues estos abogados que lo que dicen es, no, mire, es que como usted firma un contrato, el derecho penal no puede hacer nada y como esta empresa ya se liquidó, entonces usted perdió su plata, desconociendo que el derecho penal es para proteger eso. Es decir, el derecho es lógica, es sentido común. Las personas no pueden estar lucrándose indebidamente y creer que el Estado no está para protegerlos. La justicia no es solo para el de a pie, es para todos. Y esas personas que están ahí, pues es cuando uno debe estudiar y debe analizar cómo hacer para buscar una protección en esos temas. Y pues ahí es donde vienen los abogados. Muy bien, entonces los invitamos, amigos televidentes, para que en esta emisión de Abogados en su Casa conozcamos algo más del derecho penal, conozcamos un poco sobre lo que está pasando y también si ustedes tienen inquietudes, preguntas y necesitan nuestra orientación al respecto, por supuesto que pueden dejarnos sus inquietudes a las líneas que aparecen en pantalla o también al Facebook Like. Vamos entonces a nuestra pausa inicial y enseguida entraremos en materia aquí en Abogados en su Casa. Bienvenido a la evolución de la televisión. Sirius TV+, la televisión a un solo clic. Usted podrá acceder al mejor contenido de televisión online nacional e internacional, con más de 41 canales, películas y contenidos de alta definición, el cual podrá disfrutar a través de su móvil, tablet, PC o televisor, con este dispositivo en la comodidad de su casa. ¿Te gustaría implementar Sirius TV+ como proveedor de Internet? Es así de fácil. Debes tener un canal de Internet de alta capacidad y descargar los contenidos mediante 2 servidores que son suministrados por nosotros, los cuales estarán configurados para que se puedan transmitir los contenidos que se encuentran alojados en nuestra central de contenidos. ¿Cómo funciona? Nuestros contenidos se encuentran en una nube privada, donde el proveedor de servicios se conectará vía Internet
y descargará los contenidos a los servidores a través de la red del proveedor de Internet, la cual podrá ser implementada con un bajo costo. Finalmente, usted obtiene una propuesta innovadora, fácil, flexible, económica y funcional para sus clientes, a través de la nube y con un retorno de inversión garantizado. Visita nuestro sitio web y agreguémosle valor a su servicio. Sirius TV+, la televisión a un solo clic. Muy bien, continuamos aquí en Abogados en su Casa. Ya saben, entonces, hoy vamos a estar girando alrededor del derecho penal. Y creo que una pregunta para iniciar este diálogo jurídico tiene que ver con el sistema penal acusatorio. Tiene sus amigos, tiene sus contradictores, ha funcionado, no ha funcionado. Lógicamente hay gran preocupación en los ciudadanos porque tal vez las expectativas que se tenían del sistema penal acusatorio no han dado los resultados esperados. ¿Qué nos dice usted como experto en la materia en relación con este sistema penal que cambió la cultura jurídica penal del país? Pues bueno, sobre ese tema hay que dividirlo en dos partes, que es importante que nosotros la entendamos. La primera parte es en relación con el sistema como tal. Los sistemas, como su nombre lo indica, son simplemente formas de hacer las cosas o de llegar a un punto final, son procedimientos. Y mientras las personas que ejerzan el sistema no se tomen la seriedad, no sean capacitados para hacerlo de una manera adecuada, pues ningún sistema va a poder llegar a funcionar. Nosotros tenemos un inconveniente en este momento y es que si bien hay grandes funcionarios y existen estupendos jueces como fiscales, hay otras personas que realmente se tomaron el sistema como algo olímpico, que era porque la ley cambió, entonces yo cambio. No se tomaron la adecuación o no se tomaron la prevención de capacitarse realmente para él. ¿Y qué actores del sistema? ¿Abogados o estamos hablando del nivel de fiscales como servidores públicos? Estamos hablando de que si bien en Bogotá uno no lo nota mucho porque el nivel de estudios en Bogotá es muy alto, muchas veces en ciudades por fuera de Bogotá o incluso abogados dentro de la misma ciudad de Bogotá, vemos que realmente no se han capacitado para el mismo sistema y lo que hacen es ir a seguir trabajando como lo venían haciendo. Un ejemplo de los abogados es que no tienen conocimiento de cuáles son las etapas y qué se hacen ellas. Entonces esperan, como en el sistema anterior, que hayan pruebas de oficio, que se les den unas etapas diferentes, que el juez haga los interrogatorios, que si bien es algo que no debería suceder, más cuando el sistema está desde 2005, uno en los juzgados todavía ve que esto sucede. Si bien también se puede ver, digamos, en funcionarios, muchas veces pues hay mucho trabajo y muchas cargas, pero también tenemos incluso personas que creen que la oralidad es simplemente ir a leer lo que habían escrito. Sí, lo hemos observado en muchas audiencias, por parte precisamente de jueces de control de garantías y a veces también en la forma como los fiscales actúan. Exacto, y ese es un problema porque eso no es oralidad. La oralidad es una forma de garantizar la inmediación, es una forma de yo poder estar ahí y explicarle al juez y que el juez me vea a mí diciéndole lo que yo considero que es mi verdad, que las pruebas se debatan en tiempo real, no como digamos ocurría en una ley 600 que teníamos un expediente que llevaba 5 años y todo eso era prueba y había una declaración de una persona que nadie conoce, que el juez no ha visto, pero fundamentaba su decisión en eso que era ajeno para los demás. Entonces este nuevo sistema, yo soy uno de los que lo apoya, me gusta el nuevo sistema, me parece que realmente es un avance en la cultura jurídica del país. Pues esto no se va a poder lograr si no nos preparamos para ese sistema. Pero uno observa, por ejemplo, que desde que se empezó, incluso antes de que se implementara el sistema, hubo una gran cantidad de cursos, incluso apoyos por parte de Estados Unidos, la Defensoría del Pueblo, con todo su esquema de defensoría pública, han hecho muchos cursos al respecto. Y uno dice que a esta etapa, a esta altura de la vida, el sistema estaría consolidado para que esa oralidad no fuera de papel, pero me sorprende precisamente eso. Ese sí es el problema, que es que ya va en las personas. Por ejemplo, en otras latitudes, en otros países, cuando cambiaron el sistema, buscando evitar rezagos del sistema anterior, ellos lo que hicieron fue pensionar a todos sus servidores.
Y de ahora en adelante empezamos de cero con personas capacitadas para esto. Quiero hacer una aclaración que es importante. Conozco y trabajo diariamente con servidores públicos que son muy buenos, son estupendos, son dedicados. A veces por la cantidad de trabajo uno no puede ver los resultados que uno quisiera, pero realmente son personas comprometidas con la justicia en el país. Lo que pasa es que, como en todas las profesiones, los malos, aunque sean menos, hacen más bulla y más daño que los buenos, que son más. Entonces, tenemos también culpa muchas veces de los usuarios. Tenemos abogados que realmente no cuentan con una preparación, no les interesa una preparación, sino que le interesan, como su nombre lo dice, sacarle la plata al cliente. Entonces llegan, proponen cualquier valor, el cliente pues interesado en una necesidad lo paga, y lo que vemos es que el sistema no lo conocen, sino que simplemente van a actuar. Frente a lo que tú nos decías de los cursos y las capacitaciones, es lo mismo que muchas veces pasa en la academia. Tenemos los cursos, tenemos las herramientas, pero las personas a veces van por cumplir, no por atender. No lo aprenden, sino que simplemente lo escuchan. Y eso es lo que ha pasado muchas veces. Me parece muy interesante lo que usted acaba de plantear, mi querido doctor Mauricio Uribe, porque es que la oralidad no solamente se ha estado implementando en el sistema penal, sino en otros ordenamientos, por ejemplo, a nivel administrativo, a nivel laboral, incluso en civil, con el Código General del Proceso. Quiere decir que definitivamente, aunque queremos que la oralidad sea algo estructural en el ordenamiento jurídico colombiano, la cultura de ese derecho escrito definitivamente está tan impregnada en los abogados que va a ser muy difícil. ¿Cuál sería entonces la forma de solucionar eso? No, yo no estaría de acuerdo con ese punto. Yo creo que el paso a la oralidad es adecuado. Y sí creo que tenemos muchos abogados y tenemos una adecuada estructura para implementarlo. La crítica que se estaba haciendo en este punto era referida a que el problema no es del sistema, es de los que lo ejercen. Mientras que los abogados y los funcionarios que manejen el sistema no se tomen en serio la oralidad por lo que es, no entiendan el principio de oralidad, la oralidad realmente no va a poder aplicar en Colombia. Pero ¿qué sucede? En muchos casos y en muchos lugares sí se aplica. No porque el sistema sea bueno o malo, sino porque las personas son las que lo aplican. Para poner un ejemplo, nosotros creemos que la oralidad es improvisar. Y no hay nada más contrario a eso. La oralidad, a diferencia de lo escrito, implica un conocimiento adecuado de todo el caso y un conocimiento adecuado de la normatividad, puesto que como todo lo estamos haciendo en audiencia y nos estamos enterando ahí, pues entonces uno debe poder reaccionar ante las sorpresas, uno debe poder reaccionar ante las solicitudes de la contraparte. En el escrito, donde incluso era más tiempo, porque entonces se hace una petición, a mí me la envían por escrito, ahí está limitada. Yo tengo 5 días para revisar, para escribirla, después para presentarla mientras se corren traslados. Pues eso genera que yo no necesite la preparación que la oralidad exige. Por eso la oralidad en cualquier sistema civil, comercial, penal, agrario, requiere mayor preparación, mayores estudios que la escritura, donde uno puede siempre referirse o tener el tiempo para ir analizando otras cosas. Yo sí considero que tenemos la plataforma tecnológica para lograrlo, considero que tenemos a los profesionales para hacerlo, pero hasta que todos no entremos en el sistema, entendiendo que la oralidad no es improvisación, hasta que todos no estudiemos el sistema porque nos gusta, y no tomemos simplemente la palabra abogado como una carrera más, que es que no tenía nada mejor que hacer porque no sabía los números, esto no va a funcionar. Incluso, y pues para cerrar de pronto la respuesta, una persona, un jefe que yo tuve, él una vez me dijo: Mauricio, ¿usted sabe qué quiere decir la palabra abogado? Le decía: no tengo ni idea. Me dice: mire, abogado viene de advocatus, que es una persona que se le llama en extrema urgencia o peligro. O sea, hace el ejemplo de la persona que está en la playa ahogándose y está gritando por alguien que abogue, que lo salve, que lo ayude. Hasta que nosotros no entendamos que esta es nuestra profesión, que nosotros no somos talanqueras ante la arbitrariedad y nos tomemos ese trabajo en serio, pues ningún sistema va a servir. Como, digamos, el problema del sistema, de acuerdo al argumento que usted nos plantea, es el elemento humano. Sí. Y hay que reconocer que en el proceso de formación y de preparación de ese elemento humano, específicamente para el caso de la oralidad en el sistema penal,
hay una participación de las universidades. ¿Cómo, digamos, analiza usted ese proceso de formación y de participación de las universidades en que esa oralidad precisamente sea cierta? Por ejemplo, cuando empezó el sistema penal acusatorio en Colombia y empezamos a intentar introducirnos en la cultura de la oralidad, las universidades tuvieron un gran problema donde confundieron la oralidad con el teatro. Y entonces, para enseñar oralidad empezaron a llevar profesores de teatro, de danza, de educación de la voz, ¿no? Que incluso actores, ¿no? Incluso actores, que si bien pueden ser elementos para uno llegar a ser más carismático, nosotros no estamos en una profesión en ese estilo. Nosotros convencemos con la fuerza de nuestros argumentos, no porque soy más delgado, más bonito, uso trajes más caros o más baratos. Ese no es el punto del derecho. Uno se concentra en el caso, no en los medios. Hay personas que litigan de esa manera, pero ese no es el fin del derecho. Es más, eso se puede decir que contamina la profesión y hay muchos escritos sobre juicios mediáticos. ¿Qué es lo que tiene que hacer una universidad? Que muchas lo hacen porque me consta. Primero, concentrarse en que los elementos jurídicos son los fundamentales y es lo más importante. Segundo, entender la oralidad como una forma de inmediación con las pruebas y de desarrollo del proceso para imprimirle celeridad y justicia al proceso. No nos digamos mentiras, es mucho más adecuado valorar a un testigo si él me está contando lo que le consta y yo le puedo hacer las preguntas, que después la contraparte que está ahí le puede hacer las preguntas, que si a mí me llega un escrito de hace 3 años en un arrume de papel de más de 10.000 folios y se le pide al juez que cada una de estas pruebas las tome como ciencia cierta. Es decir, la oralidad es otro principio, en una carrera donde los principios es lo fundamental. Si nosotros como abogados no nos hacemos parte de los principios que tiene el Estado, que tiene un Estado social y democrático de derecho y que exige nuestra profesión, pues nunca vamos a poder materializar esos elementos de justicia, esos elementos de solidaridad, esos elementos de igualdad que la Constitución pregona. Muy bien. Tocó hace un momento un punto que vamos a desarrollar más adelante que tiene que ver precisamente con esa justicia mediática, ¿sí? Y esa justicia espectáculo que de una u otra manera se ha estado conectando con el nuevo sistema, hasta qué punto ha traído algunas consecuencias positivas y negativas en el caso colombiano, pero esa respuesta precisamente luego de unos mensajes importantes. Estamos viendo TV3, Televisión Alternativa. ¿De Comunicamos Más? Te damos más. Una empresa 100% colombiana. Estás viendo TV3, Televisión Alternativa para Colombia. ¿Qué tal, amigos? Soy Lady Ortega y estaré con ustedes este y todos los sábados de 2 a 5 de la tarde en nuestro programa Talento Musical, donde tendremos a muchos artistas invitados y estaremos compartiendo con ellos de su vida, de su música y muchas sorpresas más. Así que no se lo pierdan por nuestro canal TV3 de Comunicamos Más, Te Damos Más. Recordemos que es una empresa 100% colombiana. Bienvenidos, unimos ESP y Piales Nariño a la familia de la plataforma Sirius TV+, a disfrutar de los contenidos más variados en streaming, franjas nacional, deportes, cine, musicales entre otros. TV3, Televisión Alternativa para Colombia y el mundo. Hola, soy el Mago Máximo. ¿Te gusta la magia? Pues bien, nos vemos este y todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, aquí, Sin Truco, un programa lleno de mucha magia, invitados, sorpresas, truco de la semana, solo aquí por canal TV3, Televisión Alternativa. Recuérdalo bien, Sin Truco.
Muy bien, muchas gracias a la gente que se está conectando a través de este Facebook Live, que están haciendo sus preguntas y que tienen inquietudes. Bueno, teníamos una pregunta antes de ir a unos mensajes importantes. ¿Qué nos puede responder entonces en relación con ese cambio que de todas maneras los colombianos lo han visto en cuanto a la actitud de la Fiscalía General de la Nación en algunos procesos, lo que algunos llaman la justicia de espectáculo, y ese cambio que se ha dado, digamos, en la participación de los medios de comunicación en los procesos judiciales de carácter penal? Ahí hay que hacer varias distinciones y es importante separar las cosas. Vamos a hablar primero de lo que podemos denominar la publicidad de la justicia, o de el elemento de publicidad que debe tener, y es importante que lo tenga, porque además es una garantía para todos los ciudadanos. Y otra cosa diferente es esta justicia de Hollywood, sí, que algunos abogados utilizan para avanzar en sus procesos, e incluso alimentarse del dolor y avanzar en su carrera con medios y con publicidad, por decirlo de alguna manera. Primero, es claro que la Fiscalía General de la Nación está haciendo una labor muy importante para el Estado Social y Democrático de Derecho. La pena, las sanciones, tienen funciones, y esas funciones el pueblo, el público, merece saberlas. No solo porque así se reafirma nuestra confianza en el ordenamiento jurídico, sabiendo que las normas se aplican, sino también porque de esta manera nosotros podemos garantizar que al las penas ser públicas, contra mí no se van a cometer arbitrariedades. No hay nada más peligroso que juicios secretos, pruebas desconocidas, decisiones sin motivación. Todos los ciudadanos tienen que poder reafirmar su creencia en las normas y en la ley del país a través de la publicidad de las decisiones. Y también es un mensaje adecuado para la sociedad cuando nosotros les estamos diciendo, mire, estos son los resultados, la criminalidad ha disminuido. Eso es una cosa, pero es que hay que tener mucho cuidado, porque es que esa herramienta es peligrosa, porque esa herramienta utilizada de una manera inadecuada puede generar cosas como la pena del banquillo, que es personas que gozan de presunción de inocencia, sí, que nunca han cometido un delito. Lo que uno observa es que se ha perdido esa presunción Claro. de inocencia. Uno observa a la misma fiscalía, uno a veces lo puede entender de los medios de comunicación, Pero de la fiscalía. pero de la fiscalía que uno observa donde prácticamente ya presentan a una persona que acaban de de iniciar la indagación. Sí. Es decir, recordemos, el proceso penal no crea responsables. El proceso penal los descubre. Es decir, yo indago, investigo y juzgo para descubrir al responsable. No lo creo desde el inicio como una película. Por eso es que si bien es necesario el trabajo de socialización de la información y de la labor de las entidades públicas, tiene que hacerse con respeto y con responsabilidad de las Y personas. ahí es donde va precisamente mi pregunta, o sea, ¿cómo no cruzar la frontera de romper esa presunción de inocencia y hacer precisamente ese trabajo de publicidad, que es importante hacerlo, pero respetando precisamente esa presunción de inocencia que tiene esa persona? Es duro, pero todos los funcionarios que están en el sistema tienen que poner de su parte para hacerlo. Primero, nosotros no podemos buscar que porque me den flores en mi gestión, yo empezar a hacer comentarios o dar informaciones que van ajenas a los principios. Es decir, una cosa es un informe adecuado frente a qué ha hecho la Fiscalía, y otra cosa es simplemente ir a decir, mire, lo que pasa es que nosotros encontramos a este sujeto y sabemos que él es cuando estamos iniciando. Adicionalmente, los procesos tienen reserva, y esa reserva se hace no solamente para proteger la investigación, sino que también es una parte para poder proteger a las personas que están investigadas en él. En consecuencia, si bien la Fiscalía tiene la labor de informar, también tiene un deber de guardar su información de una manera adecuada, no filtrarlo a medios. Que esto es cuando viene de la permanente. mano. O sea, Es de la la filtración a los medios es permanente. Claro. Incluso lo hacen de una manera casi que descarada. Y eso es cuando viene de la mano cuando hablamos de los juicios de Hollywood, que es la segunda parte. Porque es que entonces ahora tenemos abogados que ya no litigan en los tribunales, sino que litigan en los noticieros. Sí, y uno observa algunos abogados penalistas que parecen más como estrellas de
del mundo del espectáculo, Lo ¿no? cual lleva que a lo sea mismo. alguien por ahí de la farsándula. Lo cual lleva a lo mismo. Si yo no voy a litigar en los juzgados, si yo no voy a litigar con pruebas y yo no voy a litigar con elementos de juicio, sino que voy a litigar en medios con mi carisma, pues es que no es que quiera, es que me toca. Porque ese es mi target. Yo lo que quiero es que la sociedad se escandalice para que quien conozca del proceso diga, no, mire, es que yo escuché por este lado y ahora yo cómo le respondo a la sociedad si fallo de otra manera, olvidándonos que el fallo viene es del proceso y de las pruebas en el proceso, no de lo que digan los medios. Porque es que los medios pueden tener unos elementos, pero esos elementos pueden estar viciados, pueden ser ilegales, pueden no haberse introducido en el proceso y en consecuencia el juez no tiene ni por qué conocerlos ni por qué fallar en relación con eso. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces la fiscalía lo hace es en respuesta a esas filtraciones o esas mentiras que se dan. Muchas veces la fiscalía también ha cometido errores de pronto para salvar su imagen, de pronto con fines diferentes. Eso es lo que hay que controlar y eso es lo que hay que mediar. Y Colombia tiene una forma de mediarlo y controlarlo. Hay casos, los conozco, donde los jueces incluso le han impuesto sanciones a los abogados por estar dando comunicados de prensa inadecuados dentro del proceso y los han privado de la libertad 5, 3 días, 4 días como sanción por haber hecho eso. También hay sanciones o procesos que se investigan por filtrar información. Ese es el punto. Es decir, claro que es una herramienta importante y claro que la merecemos. ¿Se pueden extralimitar? Por supuesto. Y cuando se extralimitan es que todos los funcionarios y todos los abogados tienen que poner de su parte para evitar ese asunto. También viene otra cosa. A mí no me parece que sea adecuado litigar en los medios, porque es que en los medios no se llevan las pruebas y eso después le va a generar un problema al cliente. Muchos de estos abogados ya cuando los clientes los buscan saben que no genera una buena imagen su representación por cómo se ha actuado. Entonces es algo que hay que tener muy presente y hay que tener mucho cuidado. Tengo la siguiente inquietud porque Sí. pues, todos sabemos que esta oralidad viene de los sistemas anglosajones y concretamente en el caso nuestro, pues muy de la influencia de Estados Unidos. En Estados Unidos, no sé, desde su conocimiento como experto en derecho penal, están todos los días los fiscales en los medios de comunicación hablando de las investigaciones que están realizando, de la forma como va el proceso y los abogados, como observa uno aquí en Es Colombia. decir, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno mira los sistemas, uno tiene que mirar los principios. Y Estados Unidos, si bien tiene un sistema muy similar, desde sus principios e instituciones jurídicas es muy diverso. Por ejemplo, estándar de la prueba, sistema probatorio y los principios que imbuyen el proceso penal. Ustedes saben que nosotros tenemos una, por decirlo así, una influencia alemana muy fuerte en toda la parte dogmática, pero una influencia anglosajona en toda la parte procesal. Ahora, en Estados Unidos recordemos que hay jurados. Y los jurados tienen una prohibición de hablar sobre ese caso o de incluso ver medios sobre ese caso. Figura que está acá en el papel, ¿no? Figura que está acá en el papel, pero no se ha aplicado. O sea, es decir, no es que esté acá en el papel. La Constitución la permite, pero el legislador decidió, porque es que también hay otro detalle. En Estados Unidos ellos tienen algo que se llama íntima convicción, lo cual es adecuado incluso con una posición democrática, porque recordemos que ellos eligen a sus jueces democráticamente. Nosotros, en cambio, tenemos un estándar que se llama la sana crítica, donde nosotros tenemos que fundamentar nuestra decisión y motivarla en razón de la valoración probatoria que se hace de los elementos expuestos en juicio. En Estados Unidos, estos 12 jurados, en los procesos que hay jurado, simplemente dicen culpable o inocente. No tienen que exponer por qué. Hay una película muy buena de eso, te la recomiendo, 12 hombres en pugna. Y en Colombia, en cambio, el juez no puede hacer eso. El juez da el sentido del fallo y tiene que explicar cómo valoró cada una de las pruebas, por qué consideró que las pruebas le decían eso y cómo esas pruebas en conjunto le dieron la decisión absolutoria o condenatoria para materia penal. Eso hace que a nosotros no nos deba importar si el fiscal sale en los medios todos los días o no, porque es que el juez no puede argumentar en su decisión que es que vio en televisión que el fiscal dijo de más. Como lo decimos. No, pero lo decía desde el punto de vista de esa presunción de inocencia de la cual goza el ellos investigado, tienen, el es decir, imputado, los fiscales
pueden hablar sobre sus casos, pero hay unas también limitaciones y prohibiciones. Así como acá uno ve que muchos abogados salen y hablan sobre su caso y dan comentarios, sin embargo, uno realmente le recomienda al cliente no hacer eso. Hay otros abogados que litigan diferentes o son estilos muy respetables. Y los fiscales también. Allá también se pueden imponer sanciones por esa situación. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que hablábamos. El problema no es que haya publicidad. Es cuando esa publicidad se extralimita. Entonces, cada sistema tiene sus propios controles. Por ejemplo, en Estados Unidos, ni un fiscal, ni un defensor, ni nadie se le puede acercar a sus jurados para hablarles del caso, ya que eso puede incluso anular el proceso. Nosotros en Colombia, pues tenemos a un juez educado, abogado como mínimo, que toma la decisión con su valoración. Es decir, no puedo decirte es que se prohíbe absolutamente todo comentario. Sí hay etapas donde ya se les prohíbe hablar del tema. Sí hay momentos donde ya ellos no pueden dar declaraciones. Y hay otros momentos donde sí pueden explayarse en todo lo que gusten. Pero eso depende del momento procesal. O sea, sí lo pueden hacer, pero con ciertas limitaciones. Y así como acá hay controles. Muy bien, interesante todo esto que estamos hablando. Ya saben ustedes que pueden escribirnos. Muchas gracias a la gente que está conectada a través de Facebook Live. En un momento vamos con algunas de las inquietudes que nos plantean nuestros amigos televidentes. Una pausa y continuamos en Abogados en su Casa, aquí en el canal TV3. En TV3, Ronda la Tuna, un programa cultural con lo mejor de la música y el arte de la tunería. Mocita, dame el clavel, dame el clavel. Historia, tradición y la mejor música de España y América. Ronda la Tuna, por TV3, Televisión Alternativa, viernes de 7 a 8 de la noche. Apreciados usuarios, para efectuar los pagos de sus obligaciones de televisión y o internet, acérquese a una de nuestras oficinas de Comunicamos Más. Bonanza, calle 75, 70D05. Bellavista, carrera 69, 70A11. J. Vargas, avenida calle 68, 6077, local 2. San Fernando, calle 76, 6330. Y en Suba, Turingia, carrera 103F, número 151B11, casa 1. Evítese reportes a las centrales de riesgos por mora en el pago de sus servicios. Comunicamos Más. Te damos más. Ahora, por TV3, Magazine Musical, Talento y Fama. Este y todos los martes, de 3 a 4 de la tarde. La vitrina de las estrellas, la música y la farándula, con invitados especiales. Y tus artistas favoritos. Presenta Henry Camero Rodríguez. Talento y Fama. Por TV3, Televisión Alternativa, canal de Comunicamos Más, empresa 100% colombiana. Continuamos aquí en Abogados en su Casa, hoy hablándoles de un tema que nos interesa a todos, que tiene que ver precisamente con el derecho penal, y hemos estado tocando áreas muy importantes y creo que necesitaríamos muchos programas para profundizar en muchas de las áreas y de las aristas que hemos tocado. Hay una inquietud que nos plantean precisamente nuestros amigos televidentes y tiene que ver con el papel que juegan los medios de comunicación, porque lo hemos estado analizando desde la perspectiva del fiscal, desde la perspectiva del abogado, pero también lo que se observa es que específicamente algunos medios de comunicación que tienen gran influencia en el país, en un mismo día a una persona
le pueden realizar todo el proceso de indagación, investigación, formulan imputación, formulan acusación y una vez condenan. Sí, el la mismo verdad, día. sí. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿dónde queda esa presunción de inocencia? Es más, y si se necesita entonces que también haya una educación a los medios de comunicación o a los conductores de los medios de comunicación en ese aspecto. es más, hemos llegado al punto para corroborar lo que estabas diciendo, donde es que los medios incluso han llegado al punto de creer que la medida de aseguramiento es la condena o la absolución. Exacto. Entonces tenemos jueces que no imponen la medida porque no tiene sentido, no procede y salen todos los medios a satanizarlos, que es precisamente lo que hablábamos de las consecuencias de la justicia mediática. Porque entonces ya los jueces no se ven responsables por sus decisiones, sino por lo que personas que no tienen ni idea del sistema. Lo que diga el periodista. Que ni es lo tiene que ni idea de lo ni que idea. está pasando. Ahora, ese es el detalle. No, y la otra cosa, es la cantidad de comentaristas jurídicos, de periodistas que no tienen ni idea de cómo es las etapas del proceso penal y satanizan a un juez porque adoptó X o Y. O a un fiscal o a la víctima, y ese también es un problema. O sea, tratémoslo por partes. Vamos a la primera parte, que es lo referente a los periodistas. Es importante aclarar que uno ve muchas veces, digamos, en cadenas radiales, como ellos mismos dicen, no, es que aquí se acaba de comunicar una persona conmigo y me acaba de explicar qué delito es este. Venga, ¿quién se comunicó con usted? ¿Quién fue la persona que le mandó ese Twitter? ¿Y cuáles son sus credenciales para poder dar una opinión? Y volvemos, donde no ha mirado las pruebas, no ha analizado el proceso, no se sabe nada, pero ellos ya son expertos juzgando desde el primer momento. Eso es horrible. Ahora, yo respeto mucho a los periodistas, realmente tienen una labor muy importante. Y hay que respetar la libertad de prensa, expresión, toda la libertad de pero prensa. el detalle aquí, ¿cuál es? Si yo soy periodista en un tema, es porque me especializo y conozco de ese tema. Nosotros aquí, en cambio, tenemos muchas personas que pasan de presentar farándula, con todo respeto, sin ningún conocimiento jurídico, a hablar de procesos jurídicos. No, si uno va a hacer una nota o va a hacer una intervención, y ahora si va a dar una opinión, uno tiene que saber del tema que está opinando. Si no, por lo menos limítese a decir los hechos. Pero es que ni una ni la otra. No, y como hay libertad de opinión. Es que ese ahora, es el uno problema. encuentra periodistas que con lo que dicen le acaban la vida a una persona. Fácilmente. Le acaban la honra, ya lo condenaron, ya es el peor delincuente. Hay un científico muy famoso, Neil deGrasse Tyson, que estaba haciendo referencia a un rapero en la época de las elecciones norteamericanas de George Bush y Hillary Clinton, frente a la tendencia que salió de que la gente creía de que la Tierra era plana y de que la NASA estaba haciendo una teoría de conspiración porque la Tierra es plana. Él lo que decía en su nota era diciendo, mire, hay libertad de opinión y de expresión, y usted puede decir y pensar lo que usted quiera, pero si usted es una persona famosa y usted tiene seguidores y usted puede incluso, haciendo referencia a la candidatura, llegar a ser presidente, usted tiene una responsabilidad y cada cosa que usted diga sin conocimiento y sin fundamento es un peligro para la salud, para la seguridad y para la estabilidad del Estado como tal. Ahora, nosotros tenemos estas mismas personas juzgando a gente que nunca han visto, de hechos que no conocen y de elementos que no se saben, atacándolos, destruyendo tanto a procesados como a abogados, como a fiscales, como a jueces. A todo el mundo. A todo el mundo, sin importarles nada. Pero me parece que lo más grave es que incluso muchas veces cuando haces hasta se acude a la acción de tutela para protegerse de ese tipo de situaciones, los mismos jueces, precisamente amparados en la libertad de expresión, en la libertad de opinión, en la libertad de prensa, que hay que proteger, no pasa absolutamente nada con estos personajes. El detalle aquí, ¿cuál es? Ahí ya nos estamos saliendo para otra parte. Es lo referente a la decisión judicial y a los medios. Frente a los medios, claro que necesitan una educación. A mí me encantan los memes, no sé si estás familiarizado, los amo todos, son chistosísimos. Estos últimos nuevos de las banderitas me parecen un hit. Pero hay memes en todo sentido intentando explicarle a las dos cadenas más grandes de televisión del país cuál es la diferencia entre denuncia y demanda. Y esta es la fecha y no la edad. Que lo tiene claro un abogado, pero... No, lo tiene claro cualquier persona por los memes, Sí. excepto los que están dando. Yo no sé si ya es una estrategia de marketing, porque cada vez que se equivocan lo pasan por todos los medios, pero el caso.
Primero, entonces, claro que necesitan educación, porque si alguien a mí me está dando una noticia del conflicto en Medio Oriente, yo espero que por lo menos sepa la geografía del sitio para que pueda dar una noticia adecuada. Aquí nosotros tenemos personas que la única relación que han tenido con la justicia son las novelas colombianas o internacionales que hablan sobre abogados, y eso no es conocimiento jurídico. Primer punto. Frente a la decisión de los jueces, para uno poder juzgar una decisión, y haría ya un mal en satanizar a un juez sin mirar los elementos, pues estaría yendo para atrás de todo lo que he dicho. Hay que analizar cada decisión concreta. Claramente, nosotros no podemos seguir en un país donde personas, ya sea en cualquier escenario, digan mentiras para ganar un punto y eso no tenga consecuencias. Eso es algo que tiene que empezar a analizarse y tiene que empezar a controlarse. Lo que en Estados Unidos están manejando desde hace ya algún tiempo frente a las mentiras que se han dado para poder ganar votos, que igual después no les importa. Entonces, eso es una cosa. Frente a la decisión de los jueces donde no se está de pronto respetando la libertad de expresión o se exceden en el respeto de la libertad de expresión, facilitando incluso algunas conductas punibles, eso sí es algo que habría que mirar en cada caso, pero sí hay una cosa. Yo tengo la libertad de pensar lo que yo quiera y yo tengo la libertad de expresarme, pero eso no indica que yo no sea responsable de lo que yo digo y yo no sea responsable de lo que yo expreso. Yo no puedo ir por el mundo dando opiniones siendo mi única defensa es que es mi opinión, porque si con mi opinión, fundamentado en mentiras, yo destruyo la honra, la integridad o la seguridad de una persona, pues claramente yo debería responder por lo que mi opinión dijo. Incluso tenemos delitos como la injuria y la calumnia que atacan eso. Que en muchas ocasiones se han quedado igualmente tristemente en el papel. Entonces, digamos, ¿creería usted que la Corte Constitucional, en su jurisprudencia sobre estos temas, necesitaría ser más precisa? Porque es que precisamente tanto garantismo de la Corte Constitucional de esa libertad de expresión y libertad de prensa sin ningún tipo de consecuencias, de una u otra manera, está generando una extralimitación ya preocupante. O sea, porque es que a uno le duele que definitivamente se acabe la honra de una persona en un segundo con un comentario en radio o en televisión. Mira, te soy totalmente honesto. Las Cortes, las altas Cortes, es la institución que yo más respeto en este país. Desde que estaba en consultorio, y si bien han recibido ataques últimamente, hay que analizarlos. Pero mi respeto por ellas desde lo jurídico es absoluto. ¿Creo que han cometido errores? Sí. Estoy convencido de que muchas de sus decisiones no han sido adecuadas, y no frente a mi opinión, sino frente a la opinión de la doctrina y de sus mismos pronunciamientos. Hay manifestaciones que ellos han hecho que contradicen incluso lo que ellos han propuesto. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles serían los extremos acá? Tenemos una opción, y es que la Corte debería ser más rigurosa o de que la Corte debería ser más laxa. No. La Corte debería es adecuada frente a los temas que trata y según lo que trate. Porque es que recordemos que incluso una de las exigencias de la misma Corte hacia sus jueces es que sus argumentaciones deben ser perfectas. Y no perfectas en el sentido de lo que no es humano, sino perfectas en el sentido de adecuadas, donde la motivación de su decisión se exprese, creo que usan la palabra de manera excelsa, sus ideas y sus argumentos. Eso es lo que uno le puede pedir a la Corte. Uno lo que le puede pedir a la Corte es, no sea más riguroso, sea más laxo, sea adecuado con el tema que está tratando. Y en cada decisión, tómese el tiempo y tómese las herramientas que necesite, porque es que ustedes, mal o bien, cada vez que hablan, están dando un giro a las normas del país y a la vida de los ciudadanos, que si nosotros no somos conscientes de eso, pues vamos a llegar a un punto donde los derechos fundamentales, por respetarse tanto, se dejan de respetar. Entonces, eso es lo que me parece importante ahí. No podría yo decir que ellos deben ser más extremos, porque es que en muchos de sus pronunciamientos hay argumentaciones que de pronto, si bien no estábamos de acuerdo todos, eran necesarias para el país.
y uno no puede juzgar desde su punto de vista, sino desde la fuerza de sus argumentos. Entonces, en ese aspecto, creo que aquí lo que nosotros le podemos pedir a la Corte no es nada diferente de lo que podemos esperar de ella para lo que fue creada. Determinar los derechos de los ciudadanos, resolver los problemas que llegan a través de sus casos y de esa manera darnos a nosotros guías de cómo debemos interpretar el ordenamiento jurídico nacional. Muy bien, ya estamos en la recta final y yo creo que es el momento de hacer como una recapitulación muy breve de lo que le hemos planteado a nuestros amigos televidentes en este diálogo jurídico alrededor de lo que pasa en el derecho penal. Se nos han quedado muchos temas que, bueno, ojalá tengamos oportunidad de desarrollarlos en otra oportunidad. Pero bueno, ¿cuáles serían precisamente esas principales conclusiones de lo que hemos estado dialogando hoy en torno a la presunción de inocencia, a la forma como ha evolucionado nuestro ordenamiento jurídico procesal penal, al tema de la justicia mediática y hacia dónde vamos como sociedad, donde el derecho penal pues tiene una gran relevancia? Bueno, lo primero es entender que el proceso penal no es de artistas, no es histriónico, sino que es un proceso reglado con argumentos. Que uno debe entender el derecho penal como un grupo de normas encaminadas para que podamos vivir en sociedad. Y de que todo lo que estamos haciendo es intentando cumplir las normas respetando eso. Cuando recién llegó el sistema, se decía que afortunadamente la oralidad iba a acabar eso de la dogmática y los estudiosos del derecho, y eso no es verdad. Con la oralidad eso se requiere más que nunca. Entonces, lo primero es un mensaje para todos los que trabajamos en esto. Seamos responsables con lo que hacemos. Esto es algo muy serio y esto es algo con lo que la vida de las personas se ve afectada, en su libertad, en sus bienes, en su familia, en todos los elementos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, nosotros no podemos ir juzgando a personas según si lo conozco o no lo conozco, me conviene o no lo conviene. Hay leyes y las leyes deben ser para todos. Cuando nosotros nos tomamos la seriedad de hacer las cosas bien, eso se puede ver manifestado. Pero cuando nosotros vamos de aquí para allá, según opiniones del corazón o según lo que los medios digan, pues ahí es cuando los problemas inician. En otros países, cuando hay un gran desastre, y pues obviamente no me refiero pues, a países caribeños, y la gente le pregunta, bueno, ¿qué pena debe recibir esa persona? Ellos buscan el código para determinar cuál es la pena que esa persona debe tener. Nosotros, en cambio, empezamos, bueno, pero ¿es familiar mío o no es familiar mío? ¿Qué gravedad hizo? Es decir, queremos ponerle una sanción a qué persona. Y eso no funciona de esa manera. Debemos entender que el derecho son unas normas para vivir en comunidad y deben respetarse. Como tercer elemento, frente a los juicios mediáticos que tocamos ese tema, cada quien trabaja de la mejor manera posible y como lo considera de la mejor forma. Y esto simplemente es para los abogados y servidores judiciales, si en algo yo puedo aportar con mi experiencia. Nosotros nos debemos es al proceso, no nos debemos a los medios. Nosotros no vamos a juicios para ser los grandes actores o que nos vean y nos reconozcan. Nosotros vamos a los procesos para materializar la justicia y una de las ramas. De esa manera debemos enfocarnos en eso, en las pruebas, en la ley, en la norma, para así poder estar tranquilos de que las decisiones que se tomen sean jurídicamente adecuadas frente a los puntos que se manejan. Y finalmente, frente a lo de los derechos fundamentales, la Corte es un faro que nos ayuda a nosotros a entender cómo debemos interpretar las normas y cómo debemos interpretar los derechos. Pero es que nosotros estudiamos es para poder tener opiniones sobre ese tema, para que si la Corte de alguna manera estamos en desacuerdo, poder exponer porque estamos en desacuerdo y a futuro cambiar eso para generar un país más justo, más equitativo, un país mejor. Las revoluciones reales se generan es así, con las ideas, con el cambio de los derechos para que personas que antes no tenían o derechos que antes no cubrían, pues se extiendan en ese punto. Y entonces, si bien nosotros necesitamos fundamentarnos en ellos, eso no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo,
Pero si estamos en desacuerdo, tenemos que saber por qué estamos, tenemos que dar los argumentos, tenemos que exponer las situaciones, que es lo mismo que un juicio. En toda nuestra carrera nosotros nos dedicamos a eso. Tenemos una contraparte que plantea una hipótesis y nosotros tenemos una hipótesis diversa, porque pues si es la misma no habría proceso. Creo que eso sería pues para redondear el tema. Muy bien, y ya en este minuto que nos queda a manera de reflexión, hay algo que yo insisto siempre y de una u otra manera orienta gran parte de las cosas que hago, y es que hay que trabajar en ser mejores seres humanos, en construir un mejor ser humano, y de esa manera podemos construir un mejor país. Desde el derecho penal, ¿cómo se puede trabajar en la construcción de un mejor ser humano en Colombia? Eso es muy personal. Como conclusión. Honestamente, eso es muy personal y eso sí, cada quien lo ve, depende de lo que para él sea mejor persona. Yo creo que algo que nos tiene, qué pena el término, fregados, es que nosotros asumimos que la persona es mejor por qué carro maneja, por cuánta plata tiene, por cuánto le entra. Y ese es el ser humano. Exacto. Y ese es el problema. Yo creo que busquemos siempre no hacerle el daño a los demás y siendo lo mejor que yo puedo hacer en lo que yo me dedico. Si yo soy abogado, lo hago porque entiendo qué quiere decir eso y porque quiero cumplir con esa finalidad. Si yo me dedico a trabajar en el periodismo, hagámoslo adecuadamente, no para conseguir rating, no, sino para poder crecer. Es decir, vivamos el cambio que queremos hacer en el mundo. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Querido doctor Mauricio, gracias por invitarme y a ustedes. Y a ustedes también por estar conectados con nosotros. Sigan con Canal TV3. Abogados en su casa. Programa social. Director Álvaro Villa García. Familia maravillosa del Canal TV.